dispuestos a aprender. Una de las cosas más importantes que he tenido el privilegio de hacer es hacer serios cambios en mi vida para aprender a vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Tengo tristeza porque viajo por muchas partes. Llevo más de 3,5 millones de kilómetros viajados. He dado unas cuantas vueltas al mundo. He escuchado a miles de personas. He ayudado a miles también. En los últimos años mi tristeza ha sido porque muchos cristianos no están viviendo la vida fructífera y realizada que Dios planificó. Sus relaciones matrimoniales son tan o más conflictivas que las relaciones entre no cristianos. Me entristece mucho que nuestros hijos no están recibiendo el traspaso de la moralidad bíblica, de la ética bíblica en forma sistemática. No se enseña moralidad bíblica casi en las iglesias. He conocido solo una congregación que tiene cursos sistemáticos para enseñar a los hijos moralidad bíblica. La gran mayoría de los padres no enseña, no traspasa su fe, sus principios, su teología en forma sistemática a sus hijos. Hay un intento de pasarlo, tal vez en la asistencia a la iglesia, pero en realidad en la convivencia traspasan algo de sus principios, pero no hay algo sistemático. He tratado durante algunos años de poder tener materiales que ayuden a la gente a vivir, porque yo me di cuenta que la tendencia de la gran mayoría era espiritualizar la vida y esperar que Dios haga lo que a ellos les corresponde. Personas que viven buscando un milagro e ignorando sus responsabilidades, en vez de esperar un milagro mientras son responsables. Hay una gran diferencia en lo que acabo de decir, ¿cierto? Se lo repito para que ojalá sea parte de su vida. Hay personas que viven buscando milagros y por buscar milagros se convierten en irresponsables. Ejemplo, alguien que está esperando un milagro y deja de tomarse la medicina que ha sido recetada después de serios estudios médicos. Así que hay personas que viven buscando milagros e ignorando sus responsabilidades. Y hay quienes viven esperando un milagro mientras cumplen sus responsabilidades. Eso es vida cristiana madura. Les digo que me entristece por eso, porque no hay un traspaso sistemático. De hecho, cuando empecé a escribir sobre ética, moralidad bíblica, no encontré muchos materiales en español para poder fundamentar, ayudarme en mis pensamientos. Tuve que ir a la Reforma. Porque en la Reforma, sí, los reformadores hablaron de todo, porque la Iglesia tiene que tener respuesta para absolutamente todas las preguntas que existen en nuestra mente cuando nosotros salimos del mundo de las tinieblas, de una ética relativa, de una moralidad relativa, una ética circunstancial, y llegamos al reino de Dios, donde solo existe una moralidad, es absoluta. Nadie puede cambiarla. Así que el traspaso de las personas de salir de ese mundo en que cada uno elige lo que quiere y llegar al cristianismo, donde no puedo elegir lo que quiero, lo que me gusta. Tengo que escoger lo que me manda mi Señor, me guste o no me guste. Así que ese es un cambio radical en la vida. Imposible de realizarlo por uno solo. Es por eso que Dios dejó su Espíritu Santo, dejó la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Nos entrega la posibilidad de ser parte de la familia de Dios, del Dios Todopoderoso.
entre paréntesis, el Dios de la Biblia, no el Dios de su imaginación. La mayoría de los cristianos tienen el Dios de su imaginación, porque su fundamento sobre la creencia en Dios no es totalmente bíblico. Una persona que llegó al Evangelio siendo maltratada y por una concepción errónea de Dios, sigue siendo maltratada. No ha aprendido que tiene que confrontar los problemas y cree que espiritualizando la vida mediante oración, ayuno, va a cambiar el abusador y sigue esperando, no toma acciones. No conoce al Dios de la Biblia. Conoce al Dios de su imaginación. Se imagina lo que Dios quiere. La tristeza grande también para mí ha sido los jóvenes hoy. El año pasado tuve la oportunidad de, durante todo el año, hablar acerca de 15,000 jóvenes y terminé el año decepcionado. La gran mayoría de los muchachos con los cuales uno conversa no tienen un cristianismo puro, tienen un sincretismo en su mente. Tienen una mezcla entre cristianismo y humanismo, un poco de cristianismo y un poco de secularismo. Muchos, un poco de cristianismo y un poco de neoizquierdismo, de cristianismo y comunismo. Muy sencillo, porque por años un sector de la iglesia no quería que sus hijos se eduquen mucho porque Cristo ya venía. Otros no querían que sus hijos se eduquen mucho porque la letra mata y el espíritu vivifica. Y cuando mandaron a sus hijos a la universidad, hasta ahora, tristemente, los hijos de los cristianos llegan a la universidad desprovistos de la columna vertebral, del esqueleto de su vida espiritual, que es la teología. Sin conceptos teológicos claros. Un individuo es una masa amorfe, es un cuerpo sin esqueleto. Lo que le brinda a la persona su posición, su postura, su movilidad, es la teología, es el conocer quién es Dios, qué permite, qué prohíbe, qué acepta, qué rechaza. Porque si la persona no tiene claridad del Dios de la Biblia, el Dios que tiene es el Dios de su imaginación. ¿Me comprende el concepto? Y la persona que llega a la universidad sin fundamentos teológicos apropiados, que llega a la universidad cantando bien, orando bien, ayunando bien, sirviendo bien, aprendiendo todos los instrumentos en la iglesia, aprendió a cantar, danzar, saltar, servir, y llega sin fundamentos lógicos cristianos y teológicos cristianos, es el blanco perfecto para las universidades que tienen entre un 80 y un 90% de profesores ateos, agnósticos, secularistas, humanistas, progresistas, neoizquierdistas, cuya agenda es destruir la ética bíblica. ¿Ya me comprendió la gravedad del asunto? Pero mi tema no es ese. Solo quería lanzar una preocupación. Mi temática tiene que ver con cómo teniendo un Dios tan grande hay cristianos fracasados. Es impresionante. Pero claro, vengo de unas conferencias este fin de semana y cuando alguien me dice, pastor,
Mi marido me maltrata, me golpea, me humilla. Le digo, ¿cuántos años tienes en la iglesia? 10 años. ¿Qué pasó? O sea, Dios falló en los 10 años. No le entregaron herramientas para poder confrontar un pecado. No le enseñaron cómo vivir la vida cristiana fructífera y realizada. Es decir, esa persona está fracasando. Porque el fracaso es no cumplir con lo que Dios determinó para nuestra vida. Fracaso no es no tener dinero. Si el éxito fuera tener mucho dinero, tener mucho poder, tener muchas mujeres, tener la posibilidad de disfrutar de la vida de esa manera, entonces el señor Epstein no se hubiera suicidado en la prisión hace unas semanas atrás en Estados Unidos, ¿cierto? Millonario, dueño de mansiones, dueño de una isla, pasiones por 1000, llevando políticos a su isla para tener sexo con muchachas. Vio que su sistema estaba derrotado, así que mejor prefirió suicidarse en la prisión. Si el éxito es todo eso, ¿por qué una persona se suicida? ¿Por qué se sienten infelices? Porque el éxito no es eso. Antes de entender el fracaso, déjenme explicarle un poquito lo que en mi concepto es el éxito. Recuerde que para nosotros todo es diferente. Usted no puede definir, escúcheme esto, es muy importante. Usted como hijo de Dios no debe definir absolutamente ninguna palabra sin el concepto bíblico apropiado. Por esta razón. Recuerde que el mundo ateo y secularista y humanista hoy habla de compasión. Han tomado nuestros términos, porque es absolutamente inteligentísimo, pues, tomar nuestros términos y decir nosotros queremos compasión, igual que ustedes. Nosotros queremos tolerancia, igual que ustedes. Solo un problema, lo definen diferente. Nada de lo que el mundo define tiene el fundamento en la definición divina. Para nosotros tolerancia no es tolerar estilos de vida pecaminosos, ni compasión es seguir haciendo el bien aunque la persona haga el mal y seguir haciendo el bien de acuerdo a la idea de bien que tiene la persona. Yo puedo tener compasión y voy a hacer bien a una persona y voy a ayudar a una persona pobre, pero no voy a seguir ayudando a alguien que es un vago. Lo voy a amar, pero le voy a entregar una herramienta para que trabaje. Así que la compasión está definida de una manera muy distinta dentro de la vida cristiana. Mi problema al investigar lo que ha ocurrido con el desarrollo de la iglesia moderna. La iglesia moderna se ha convertido en afeminada, emocional. Ha dejado de ser práctica en su fundamento. Ha dejado de tomar decisiones basadas en convicciones. Las personas toman decisiones basadas en emociones. Y por ello, entonces la vida cristiana no puede cumplirse como Dios demanda, porque el éxito entonces definido en términos bíblicos no es que la persona tenga dinero o no tenga dinero, no es que la persona tenga poder o no tenga poder. Es excelente, a mí me encantaría tener mucho dinero, me encantaría tener mucho poder, no tengo problema, porque lo usaría de la forma apropiada. Pero el éxito no es ese. El éxito es que la persona viva para la razón que Dios tuvo para su creación. El éxito es que la persona logre vivir para la razón que Dios tuvo en su creación. Sinónimo, una frase sinónima. O el éxito es que el individuo
mediante todos los recursos que Dios le ha dejado, pueda vivir con excelencia la razón que Dios tuvo para su existencia. Dios tuvo una razón para dejarme en este mundo. Dios tuvo una razón para dejarlo a usted. No es la misma que la mía. Dios nos da dones diferentes, capacidades distintas. Dios nos entrega todo para que vivamos la vida fructífera y realizada. Sus demandas son porque el cumplimiento de las demandas divinas son esenciales para cumplir sus propósitos. No son actos de tiranía de Dios. Él nunca demanda algo que no sea esencial. Y Dios nunca demanda que cumplamos un propósito para el cual no nos haya capacitado o no nos haya entregado las herramientas para que podamos cumplirlo. Dios demanda que seamos padres, madres, que tengamos un matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios demanda que practiquemos nuestra sexualidad. Dios demanda que la mujer no se niegue a tener una vida sexual de intimidad integral. Dios demanda que el hombre no demande cosas inapropiadas. Dios demanda todo, porque todo lo que Él demanda tiene un propósito. Y en cada área de nuestra vida que no cumplimos con el propósito de Dios, fallamos, fracasamos. Así que el éxito es que cumplamos con excelencia la razón que Dios tuvo para nuestra existencia. El fracaso es todo lo contrario. El fracaso es que alguien a quien Dios le dio la capacidad, el talento para ser ingeniero, para ser su hijo ingeniero, su hijo carpintero, su hijo mecánico, no cumpla con excelencia la razón que Dios tuvo para esa existencia. Así que las personas que creen que exitoso sería hacer lo que hago yo o lo que hace otra persona. No, para mí el éxito es lo que estoy haciendo. Es hacer con excelencia la razón que Dios tuvo para entregarme los dones que tengo, las capacidades que tengo, que desconocía, que no entendía, que tuve que descubrir y tuve que desarrollar para cumplir con excelencia aquello que Dios me mandó, por lo cual permitió mi existencia. Por ejemplo, este micrófono ahora está siendo exitoso, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? Está cumpliendo con excelencia la razón de su existencia. Este micrófono está trayendo gloria a su inventor, ¿sí o no? Claro. Así que si el inventor del micrófono estuviera aquí sentado, y yo les digo, qué excelente micrófono, está cumpliendo su función, yo puedo levantar mi voz, hacerla más grave, más tierna. Puedo gritar para que me escuchen más o hablar más tierno para que puedan comprender con mayor ternura lo que estoy diciendo. Este micrófono está cumpliendo la razón de su creación. Y si yo les digo, démosle un aplauso al micrófono, entonces el micrófono diría, a mí no, señores. Diría, aquí está sentado el inventor mío. Así que denle el aplauso a quien me inventó. Por eso el micrófono es exitoso, feliz. ¿Ya sabe por qué la persona no es exitosa ni es feliz? ¿Ya comprendió? ¿Ya sabe por qué es infeliz una persona como casada? ¿Ya sabe por qué es infeliz la persona soltera? ¿Usted cree que yo soy feliz porque tengo una mujer perfecta? ¿Usted cree que ella es feliz porque está casada con David Ormachía, consejero familiar, que la trata siempre súper bien? No. La razón de mi felicidad no es mi esposa. No existe nadie que pueda hacerle feliz
nunca. La razón de mi felicidad no es lo que tenga o no tenga. No hay nada que pueda hacer feliz a las personas. La razón de la infelicidad de la persona no es porque no tiene las cosas que anhela, no es porque no tiene las circunstancias que desea, ni tampoco es porque no tiene las personas que desea. La razón de la infelicidad es que la persona no es lo que Dios quiere que sea. Todo marido que no es el marido que Dios quiere que sea, es infeliz. Toda mujer que no es lo que Dios quiere que sea, es infeliz. Y cuando se junta un hombre que no es lo que Dios quiere que sea y una mujer que no es lo que Dios quiere que sea, son un par de infelices. ¿O no? Y entonces las personas me buscan a mí. Pastor, ¿qué hago para que cambie mi hijo? ¿Cómo que qué hago para que cambie mi hijo? Pastor, ¿qué hago para que cambie mi marido? ¿Qué hago para que cambie mi mujer? Usted no puede hacer nada para cambiar a otra persona. Nadie puede cambiar a otra persona. Usted no puede hacer nada para que cambie a otra persona y usted no puede nunca sentirse feliz por lo que hace o no hace otra persona. No existe persona en este mundo que pueda brindarle felicidad. No existe. Por lo tanto, aquellos que esperan que los demás le den felicidad, aquellos que esperan que los demás le traigan paz, viven sin paz y sin felicidad. Porque la paz de un individuo no depende de cuán pacíficos son los que le rodean, sino de cuán sabio es para enfrentar a todos los que le hacen la guerra. Porque la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas anheladas, de vivir las circunstancias deseadas, ni de tener las personas anheladas. Hay solteros, casados, viudos, divorciados, amargados. Por lo tanto, no existe estado civil malo, solo existen personas inmaduras. Déjeme ir un poquito más atrás. Solo existen cristianos inmaduros que no saben vivir bien en su estado civil. Estaba hablando este fin de semana con una chica. Justo aquí me hicieron la misma pregunta, pero esta es la pregunta que más recibo de las chicas ahora. Las chicas que se han guardado y se mantienen vírgenes y han luchado por vivir en santidad. Ahora tienen un serio problema porque no encuentran personas que hayan hecho lo mismo. Es muy difícil encontrar un hombre así. Así que esas muchachas están en el dilema. ¿Qué hago? Me caso con un cristiano, pero son igual que los de afuera. Me decía una chica ahora allá en Anolaima, pastor, mire, yo tuve 2 muchachos de la iglesia, terribles, dice. Y yo me he conservado virgen. Estos tipos eran, dice, de los que usted dice, que tocan bien la guitarra y luego termina el culto y van a tocar bien a la novia. Le digo, es que se confundan, se quedan con la forma de la guitarra, entonces. Dice, entonces me tocaron estos, como usted define en su conferencia, me tocaron 2 hipócritas que cantaban bien, pero querían ir a tocarme. Dice, tuve que batallar con ellos para mantenerme virgen. Y ahora mi novio es un no cristiano. Qué respetuoso. Ni siquiera nada me ha insinuado con respecto a la vida sexual. Me respeta. Pastor, ¿qué hago? ¿Me entiende el dilema que viven algunas personas? Tengo un amigo que tenía una empresa de calzado en Ecuador. Y entonces un hermano de la iglesia me había dicho a mí, pastor, me están persiguiendo por el evangelio en la empresa que trabajo, una fábrica de calzado Buestán. Y dije, así, bueno,
cuéntame, me contó un poco que algunas cosas que le hacían. Y yo lo dejé allí, pasó el tiempo y el dueño de la fábrica era amigo. Y me dice, oye, ahí en tu iglesia hay un vago. Le digo, ¿y cuál es el nombre? Era el nombre del otro que lo perseguían por ser cristiano. Le dije, a ver, cuéntame. No, dice, ese hermano de tu iglesia, dice, no va a trabajar, ese va a predicar. Está en la fila de trabajo en que cada uno tiene que cumplir, ¿cómo se llama? Una cadena cadena de producción. Él es el obstáculo. Se pone a conversar, se atrasa. De repente sale al baño, luego se pone a predicarle a uno ahí. No estaba siendo perseguido por el Evangelio. Por flojo. Porque el tipo no entendió que él no va al trabajo a predicar, no le pagan por predicar, le pagan por trabajar. Él no entendió que el dueño de la empresa no es su jefe, que el jefe suyo es Dios, que tiene que trabajar para Dios, que tiene que hacer las cosas con excelencia. Y me decía, ¿sabes qué? Eché a todos los cristianos. Me impresionó aquello. Más de 60 trabajadores y echa 10 cristianos. Si no puede ser, queridos. Y eso es lo que está pasando ahora con jóvenes señoritas que se han mantenido firmes en sus propósitos. Estuve en mi país y una chica que adquirió mis libros me los mostró todos marcados, pastor. Fui haciendo marcas de todo lo que cumplía. Los 10 mandamientos del noviazgo, pastor, todos cumplidos. Cuando empecé mi noviazgo, era un fracaso. Era un fracaso porque no seguí los mandamientos, no entendía. Pero cuando compré el libro, empecé a leer, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En realidad, mi Dios no era mi Dios, era mi novio. No te harás imagen ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. Idólatra. Yo le daba más importancia a mi relación que a Dios. Ese pastor iba punto por punto. Y cuando llegué a donde dice, no codiciarás la mujer, el buey, el asno de tu prójimo, nuestro noviazgo era pura codicia. Y usted lo definió bien, dice, porque en la conferencia dijo, cuando ustedes se están abrazando, besando, están excitados. Y no están pensando en su mamá, ni están pensando en Marcos Whitney. ¿Cierto? ¿Qué están deseando? Lo que no le pertenece, su prójimo. Así que el fracaso, querido, es no cumplir la razón que Dios tuvo para nuestra creación. No cumplir con excelencia la razón de nuestra existencia. Y todo lo que esto implica. Soy un fracasado en mi matrimonio cuando no soy el hombre, el marido que Dios quiere que sea, aunque no tenga la mujer que yo quisiera. Complicado, ¿no? Yo tuve que aprender aquello y eso es lo más importante. Tuve que aprender que mi felicidad ni mi angustia no depende de mi esposa. Yo no me levanto nunca en la mañana a ver con qué cara se levantó mi mujer. No me interesa si se levantó contenta, triste, amargada. No me interesa si se levantó mal genio o con el pie izquierdo. No me interesa. Mientras yo me levante con el pie derecho y mientras yo elija vivir una vida feliz, mientras yo elija mi buena actitud, yo me acuesto con esperanza y me levanto con ilusión. Y esperanza e ilusión no son dos mujeres. Mi mujer se llama Nancy, así que me acuesto con ella. El fracaso entonces es aquello. Ahora,
Existen 3 tipos de personas en este mundo. 3 tipos de maridos, 3 tipos de esposas, 3 tipos de hijos, 3 tipos de padres, 3 tipos de pastores. Existen 3 tipos de miembros de la iglesia, 3 tipos de políticos, 3 tipos de ciudadanos. Y mientras más vivo, más me doy cuenta cuán real es esto. En realidad, esta división no es originalmente mía. La encontré en la red de internet de un hombre que se llama Víctor Hugo Manzanilla y que tiene una organización que se llama Liderazgo Hoy, y me encantó la división que hace. Pero primero, antes de esa división, existen en este mundo 3 tipos de personas, que son aquellos que hacemos funcionar las cosas. Yo hago funcionar mi ministerio. Yo hago funcionar muchas cosas. Hago que funcione la familia. El año pasado, miles de matrimonios tuvieron la oportunidad de escuchar principios y hacer cambios en su vida. Dentro de pocos días estaré en la Isla del Padre, en Texas, con cientos de matrimonios, enseñándoles a amarse, a vivir, a enseñarles sobre el perdón bíblico. Yo hago que las cosas funcionen. He publicado 16 libros. Así que yo soy uno de aquellos pocos que hace que el mundo funcione. Habemos unos pocos. Es difícil, hay que prepararse. Veníamos hablando con el hijo de un pastor y iba manejando el hijo, y después de escucharnos sobre el matrimonio, dijo: ¿saben qué? Me siento abrumado de todo lo que hablaron. Creo que no vale la pena casarse. Y yo le dije: oye, tú eres discípulo también, porque los mismos dijeron los discípulos, ¿no? Cuando Jesús estaba hablando, le dijeron: si así es el matrimonio, no conviene casarse. Es cierto, es muy difícil encontrar grupos o personas que hacen que las cosas funcionen. Ese es el grupo más pequeño. Inventan cosas, crean capital, forman empresas, tienen organizaciones de ayuda, invierten dinero, hacen que los jardines que lo contratan un jardinero funcionan cuando el jardín está funcionando. Sino no es asunto no es asunto de profesión. Hay unos pocos jardineros que hacen que el mundo funcione. En Estados Unidos llegó una vez uno y su tarjeta decía: fulano de tal jardinero, y lo contraté. Y después de un tiempo que él me cortaba el césped en la casa, entonces un día estaba enfermo un árbol y le digo: Señor, ¿me puede ayudar porque este árbol está enfermo? Y dice: no, yo no sé nada de árboles. Digo: pero si tú eres jardinero. No, dice: yo no sé nada, yo solo sé cortar pasto. Así que lo abracé y le dije: estás despedido. Y me mira: ¿y por qué? ¿Por qué me engañaste? No, señor. No, sí me engañaste. Tu tarjeta decía jardinero. Cambia tu tarjeta. Ponle a tu tarjeta: fulano de tal, corta césped, porque es lo único que haces. Ese es un jardinero que no hace que el mundo funcione. Pregunta: en lo que Dios le dio, no en lo que usted se imagina, en lo que Dios le dio, en las habilidades que Dios le dio, en el propósito que tuvo Dios para que usted viva, en los dones y talentos que Dios le otorgó para que usted funcione y sea parte de este mundo y sea una contribución, en lo que Dios le demanda,
¿Hace usted que el mundo funcione? ¿Hace usted que su familia funcione? ¿Hace usted que su empresa funcione? Así que hay unos pocos que hacemos que el mundo funcione. Hay un gran número de personas que observan cómo el mundo funciona. Y la gran mayoría de este mundo que no tiene idea cómo el mundo funciona. Pero déjeme hablar de las otras divisiones. Primero, están los extractores en la vida. Hay maridos extractores, hay pastores extractores, pastores que le sacan el dinero a la gente como sea. Son extractores de primera calidad. Un amigo me dijo, mi pastor es excelente para sacar dinero. Dice, si un día tu hijo se traga una moneda, llévaselo a él. Hay extractores en el mundo. Déjeme definirle un poco lo que son los extractores. Los extractores con los padres, con los compañeros, con los amigos, con la novia, solo quiere que le den. Viven con las manos extendidas. Cuando realizo una plática de esta se titula Mutación, cómo convertirse de un mendigo a un dador. Porque hay maridos mendigos, hay esposas mendigas. Solo quiere que le den, dame, dame. Hay hijos mendigos. Tuve el privilegio de hablar a más de 1000 jovencitos allí en Anolaima. El pastor es un dador allí. El pastor no es un extractor. El pastor cada año, 16 años que he estado yendo allí, y cada año me paga conferencias para darle conferencias en la escuela católica a más de 1000 muchachos. Es un dador. Hay gente que es un extractor, quiere cariño, quiere aprecio, papá, deme, deme. No, estos zapatos no me gustan, papá, deme otro. No, esta ropa no, papá, deme. Hijo, ayúdame. No, mamá. Es un extractor. Todo extractor destruye las relaciones interpersonales. Ningún extractor es feliz. Todo extractor es un fracasado. Porque vive con las manos extendidas. Y los extractores, como dije, están en todo lugar. Y cuando el extractor quiere tener, sí quiere tener, pero a costa de los demás. O de la forma más fácil. Por eso que el neoizquierdismo y el comunismo es extractor. No crean riqueza. Hay que quitársela a los demás. Los países no funcionan sin empresa. Ningún país comunista genera riquezas. No pueden generar, porque son extractores. No genera riqueza Cuba, no genera riqueza Corea del Norte, no genera riqueza Venezuela. Se la están comiendo. Porque así es el extractor. Quiere todo gratis. Educación gratis. Salud gratis. Un momento, si alguien va a pagar. No hay nada gratis en este mundo. Así que los políticos extractores enseñan a la gente a ser extractores. Por eso estaba en una ciudad de Estados Unidos, no voy a decir, ni voy a decir la raza, pero voy a decir que el 60% de las chicas quedan embarazadas antes del matrimonio, que la mayoría de ellos no se casa, que la mayoría vive del gobierno. ¿Sabe usted cuál es el secreto de los grandes estudios si alguien quiere ser exitoso, aún sin ser cristiano? Primero, reserve las relaciones sexuales para el matrimonio. Segundo, cásese. Y tercero, estudie. Y cuarto, trabaje responsablemente. ¿Sencillo, no? Esa es la vida, querido. Pero cuando usted le dice, no, si todos los demás tienen la culpa, esos son los extractores, todos los demás tienen la culpa. El calentamiento global tiene la culpa de la pobreza.
Así. Y los pobres son pobres. ¿Sabe por qué? Los pobres son pobres porque los tratan mal. Los pobres son pobres porque roban, porque tienen necesidad. Y los ricos, ¿por qué roban? También roban, ¿no? Y en los países latinoamericanos los que más roban son los de gobierno. El extractor es ese. Usted no quiere un hijo extractor. El problema es que nacemos así. Nacemos con esta tendencia a que nos sirvan, que nos den. El niño quiere lo que quiere, cuando quiere, en el momento que quiere, de la forma que quiere. Si usted no le pone horarios de alimentación, va a vivir colgado de su seno todas las horas. Si usted no le dice los horarios que tiene que dormir, no va a querer dormir a sus horas. Si usted lo acostumbra a llevarlo a su cuna y que duerman en medio de los dos, no va a querer dormir solo. Porque tenemos este tremendo sentido de autogratificación y de gratificación inmediata. El niño quiere sus cosas cuando quiere. Y si usted no los acostumbra a tener horarios, disciplinas y formas, porque los extractores le extrajeron la autoridad. Así son los extractores. Le extraen la autoridad. Desde un niño, un adolescente, hasta los políticos. Por eso tenemos una crisis de autoridad en la sociedad ahora. Por eso la policía no tiene autoridad, porque se la quitaron. Antiguamente, cuando había un terremoto en mi país, todos nos ayudábamos. En el último terremoto entraron a robar televisores a los supermercados. Y yo pensé, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Si hubo un terremoto entran a robar televisores. ¿Qué quieren ver las noticias? ¿Cómo están en otra parte? Lo más grave era que todos los policías chilenos, armados hasta los dientes, con escudos, todos, cascos, igual que los policías acá. En Chile se respeta mucho la policía, pero allí están todos, igual que aquí, todos parados, todos robando y ellos ahí. Nadie hace nada. ¿Sabe por qué? Porque le quitaron la autoridad. Nunca he visto que un policía de repente haga parar a un señor que no ha hecho nada, solo porque tiene una infracción de tránsito, y le diga, sale de allí, y le pega un disparo y lo mata. Nunca he visto eso. ¿Sabe quiénes matan? A los que se resisten al arresto, a los que hacen cosas que le dicen que no hagan. No, que la primera vez que yo vine a Estados Unidos, vi las lucecitas atrás y casi me da un ataque al corazón, y empecé a salirme y salí y me habló por el parlante el policía, me dijo, salga a un lugar seguro, y ya salí yo. Y de ahí entonces estaba alumbrándome con las luces, iba con mi esposita, estaba alumbrándome y digo, ¿y mi licencia dónde está? Y me pongo a buscarlo, ¡no te muevas! Entonces me quedé ahí como el Chavo del Ocho con la garrotera, ¿cierto? Y de ahí viene y me dice así, y me hizo bajar el vidrio. Y me dijo, buenas noches. Señor, ¿no sabe usted que cuando lo para un policía usted tiene que parar su automóvil y poner las manos en el volante? Ahí tiene que poner las manos. No, es que yo no sé qué está buscando usted. Yo no sé si está buscando una pistola o qué. Así que lo primero que tiene que hacer es poner las manos en el volante, nada más, y esperar. Así que la mayoría de los que mueren es porque se resisten al arresto, porque andan drogados, porque empiezan a sacar cosas, porque se ponen a gritar. Nadie, ¿cierto? El otro día íbamos de Las Vegas a California. Yo de vez en cuando voy a jugar un poquito.
Pero veníamos de regreso de Las Vegas en el carro de mi esposita y en el de ella, cuando usted acelera, el cerebro se va para atrás. En el mío, cuando acelera, pues tiene que empujar un poquito. Pero yo iba corriendo más del límite de la velocidad. Ya el ángel del Señor se había bajado hace rato de mi automóvil. No tenía ninguna protección, ni siquiera de los policías. Y entonces voy en una zona de 70, voy a 80, casi 90 voy. Entonces, los pastores también rompemos la ley a veces. Y entonces voy tranquilo ahí y otro corriendo conmigo, como 5 íbamos corriendo. Y de repente veo un policía que nos pasa. Dije, no era nosotros, me quedé tranquilo, ¿cierto? Entonces voy a llegar a un control allá como 20 kilómetros más adelante. Están controlando los carros de agricultura y está el policía paradito allí. Entonces veo que hace parar al que venía delante mío, que venía corriendo conmigo. Y le hizo así. ¡Qué fuerza del policía! Se llevó el carro hasta allá. Se llama autoridad, ¿cierto? Así que se fue, entonces, y se quedó paradito ahí, el carro allá. Yo dije, lo agarró a él, y ahí seguí yo, y me hizo. Y cuando llegué allá, me hizo bajar el vidrio, y me dijo, señor, usted, no sé a cuál de los dos ponerle 92, porque los dos venían corriendo, pero no sé cuál de los dos venía a 92, porque uno venía a 90. Entonces voy a hacer algo, me dijo. Le voy a poner 80 para que le den una infracción más baja. Y me dijo, pero es misericordia. Así que su licencia, le entregué todo. Me dijo, váyase, hasta luego. Si yo me pongo a discutir, a pelear, a buscar, ¿usted cree que me va bien? El problema es que se ha roto la autoridad. Hoy los padres creen que deben tener a sus hijos como compadres, como amigos, como ñeros, como panas. Sus hijos no son sus compadres, son sus hijos. El día que los padres pierden la autoridad, llevan a su familia al fracaso. Están criando personas sin conocimiento de la autoridad. Esos son los extractores. Miren lo que han quitado. Han quitado la autoridad. Los extractores son terribles. Pero bueno, un marido extractor quiere que le den más sexo, que lo atiendan bien, que lo sirva. Una mujer extractor quiere todo para ello. Que le den más cosas, que le ayuden más. Nunca se llena. Que no hay ninguna, todas son de otras iglesias. Ningún matrimonio funciona con cónyuges extractores. Segundo, los igualadores. Los igualadores solo dan lo que los otros le dan. Hijo, ordena tu cuarto. ¿Y mi hermano por qué no lo ordena? Igualadores. ¿Cierto? Amor, ayúdame. ¿Y tú me has ayudado? Ustedes tienen más ejemplos que yo, ¿no es cierto? Porque los igualadores también son fracasados. Nunca dan más allá de lo que reciben. Viven en este mundo de competencia. Tú me gritaste. Tienes razón. Pero ¿cuántas veces me has gritado tú? Viven comparando todo. Ahora, quiero que piensen esto, porque esta fue la parte tal vez que más me tocó al empezar a preparar mi plática, es que los igualadores hoy están en el sistema político que está tratando de imponer principios en la sociedad.
y que están cambiando todo. No hay hombre ni mujer, no importa si tiene pene o vagina, no importa si tiene cromosomas masculinos o femeninos, no, células femeninas o masculinas, no importa, somos todos iguales. O sea, el igualador es capaz de irse en contra de la ciencia, en contra de la verdad, en contra de principios, porque quiere igual. No hay hombre ni mujer. Queremos igual sueldo para los hombres y las mujeres. Suena lindo, ¿no? Las mujeres felices. Por supuesto, yo he sido un defensor de la mujer. Y quiero que ellas ganen bien. Vamos a tener dormitorios para las personas de raza negra. Vamos a tener menores exigencias para la universidad para los latinos. Menores exigencias para los de raza negra, para los indígenas. ¿Quién le dijo? Está dañando a las personas. Si la exigencia no es por raza, la exigencia es por capacidad. Dejamos de premiar a las personas que hacemos funcionar al mundo. Estamos premiando a todos. El otro día un papá me dijo, pastor, a mi hijo le dieron premio por jugar. Jugaba en un equipo de soccer, a los 11 le dieron premio. Premio al mejor futbolista. Luego premio al que metió más goles. Premio al mejor defensa. Y a los otros que no han hecho nada, premio por jugar. ¿Sabe por qué? Porque este mundo de la autoestima, ¿cierto? No hay cómo. ¿Cómo le vamos a dar premio a este que estudió como loco? Que sacó una excelente calificación, que presentó el mejor trabajo. ¿Cómo le vamos a dar premio? No le vamos a dar a este otro vago, pues. Entonces, ¿cómo no vamos a ser justos con las mujeres? Mujer y hombre tienen que ganar igual. ¿Cómo que igual? Si la raza no, ni el sexo tiene que ver con el pago. Lo que tiene que ver es que si es una mujer, un hombre responsable, íntegro, preparado. Yo no le puedo dar el mismo sueldo a alguien que estudió 3 años, el otro que estudió 20 años. Yo no puedo darle el mismo sueldo a un hombre que tiene un título de ingeniero y a una mujer, porque la mujer también tiene título de ingeniero, le pagamos los mismos a los ingenieros, pero este no hace nada y esta mujer es excelente, le pago más a la mujer. Que no tiene que ver con raza, con sexo. No, pero los igualadores, todos iguales. Somos iguales los padres que los hijos. Somos iguales los profesores que los alumnos. Por eso ahora los alumnos pueden hacer lo que les da la gana. Ese es el mundo de los igualadores. Los extractores en la iglesia son aquellos que todo quiere que le den. No sirven en nada en las iglesias. Son la familia Miranda que mira todo. Los igualadores son aquellos que hacen algunas cosas por aquí y por allá. Hay otro tipo de personas. Estos son los exitosos. Igualadores y extractores son fracasados. Porque no cumplen la razón de su existencia, porque no cumplen la razón que Dios tuvo para su creación. El problema es que hay extractores ricos, y ahí es donde la gente se confunde. Hay extractores ricos. Alguna vez que estábamos hablando con un grupo de amigos y me decía, yo tengo no sé cuántos donantes. Digo, yo no tengo donante en mi ministerio. Dice, no, pero es que tienes que cambiar tu estrategia. ¿Cómo cambiar mi estrategia? Si esto no es mercado, pues. El problema es que los extractores a veces son los que más dinero tienen, los igualadores también. A veces los menos exitosos a los ojos del mundo son los dadores. Porque el dador es un individuo que da aunque nunca le den. El dador es aquella mujer que da a sus hijos, aunque sus hijos no den. El padre, el esposo dador es aquel que da, aunque nadie le dé. Cuidado, crea que es un tonto.
Porque es dar con amor, es dar con principios, es dar con una infraestructura moral. Porque a veces el dar es prepararle la comida al hijo. Y a veces el dar es mandarlo a acostar porque no quiso comer y se va a quedar con hambre. El dar a veces es perdonar a un hijo mayor de edad y volver a perdonar. Y a veces el dar es decir, Señor, se acabó, se va de la casa. Así que un dador no es un tonto. Un dador no es un marido que todo da. No es un mandilón. ¿Cómo es que le llaman aquí? ¿A los que lo manda la mujer? Me van a decir que no saben, si todos son obedientes. Me va a decir que no tienen nombre. ¿Cómo? ¿Títere? No tienen nombre acá, bueno. En México son mandilones, en Chile son macabeos. Y aquí son colombianos. Bueno, aquel que lo manda la mujer, no. El individuo no es un dador. El tipo no es un dador, porque el dador tiene una estructura de límites, una estructura que le permite actuar sabiamente con lo que da, con lo que recibe. Pregunta, ¿dónde se ubica usted? Los dadores son aquellos que se han preparado para enfrentar no solo la vida, sino enfrentar las circunstancias en que se encuentran. Por eso un dador es un exitoso. Porque el dador está cumpliendo las enseñanzas de su maestro, que dijo, señores, las autoridades de este mundo los explotan, los tratan mal. Pero no sean como los de este mundo. Yo he venido para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios quiere que yo sea un dador. Y mañana voy a hablar un poquito, porque esta es la parte más complicada, querido. El entender que en mi vida matrimonial yo tengo que dar, servir, amar, aunque nadie lo haga. Pero tengo que aprender a tener una estructura moral apropiada, porque los límites que se establecen son la salvaguarda de la dignidad de un individuo. Así que la persona que da tiene una infraestructura de límites saludables. Mediante los límites la persona no hace con los demás lo que no quiere que hagan con ella. Mediante la estructura de límites la persona protege su ser, protege sus emociones, sus metas, sus planes. La persona protege su dignidad. Una persona sin límites no tiene protección. Por lo tanto, un dador no es aquel que da sin sentido, es aquel que tiene una estructura de límites saludable que le permite siempre dar con amor, de acuerdo a la definición de amor divino. Amor que tiene gracia para dar lo que no merece, misericordia para no dar lo que merece y justicia para dar a los demás lo que merecen. Mañana partiremos de allí. ¿Todo bien? ¿Comprendido? Muchas gracias. ¿Alguna preguntita?
O entendieron todo o no entendieron nada. Allá tenemos una preguntita, si quieren. Ahí te van a llevar un micrófono. Atrás. Eso. Aló. ¿Sonido? Buenas noches, pastor. ¿Qué tal, querido? En lo que le escuché, pues, no entiendo una parte que de pronto Dios nos dio dones a cada una de las personas. Nos dio dones, nos dio un espíritu. Por ejemplo, yo ahorita estoy pasando por un momento difícil en mi vida y a veces coloco todo en manos de Dios. Coloco, digamos, Dios mío, ayúdame para tal cosa, Dios mío, necesito tal cosa, pero a veces creo que también me falta como un poquito de liderazgo conmigo mismo, como persona. Es decir, yo puedo en el nombre del Señor Jesucristo, yo tengo la posibilidad, yo tengo que hacer tal cosa. A veces como que coloco todo en manos de Dios, que Él haga el milagro, pero como que yo no hago lo que tengo que hacer con mi vida. No sé si estoy equivocado o cómo puedo manejar esas circunstancias de mi vida. Sé que Dios es el que hace la obra. Sé que Dios nos dejó que el Espíritu Santo está conmigo, pero a veces hay momentos que siento que Dios me abandona, que siento que no tengo la posibilidad yo en mis fuerzas, pero sé que tengo dones y que tengo la berraquera, perdóneme la expresión, de salir adelante, decir, Dios mío, yo puedo perdonar, yo puedo hacer ciertas cosas, yo tengo la berraquera, es una expresión colombiana, sino que solamente lo dejo en Dios. Ok. Ya. Mi respuesta tiene que ver con distintas etapas de la vida. Que alguien esté experimentando lo que tú estás experimentando cuando es un joven de 20, 25 años, es una historia totalmente diferente. A nuestra edad, las circunstancias se complican, porque el problema de que una persona que esté esperando el milagro y no esté cumpliendo tanto su responsabilidad, el secreto es que tiene que empezar a cumplir su responsabilidad y tiene que descubrir cuáles son sus dones y talentos y tiene que empezar un proceso y empezar de abajo. Yo empecé de abajo. Es decir, en Ecuador fuimos pobres cuando vivimos allí. Pasamos por una de las pobrezas más grandes de nuestra vida, donde 3 paredes eran paredes y la otra era la montaña del Panecillo en Ecuador. Las ratas peleaban en nuestra cama, yo no tenía trabajo por 6 meses. Pero cuando uno está joven y es en esas circunstancias, entonces el secreto es que uno tiene que empezar a hacer lo que sea. No importa que uno obtenga lo que uno se imagina que iba a obtener. O sea, yo llegué contratado a Ecuador en dólares y empecé a trabajar como jardinero de la casa pastoral. Luego a lavar los carros de los hermanos de la iglesia. Uno tiene que darse cuenta que hay momentos en la vida en que las circunstancias no le permiten utilizar todos los dones que Dios le ha dado en las cosas que debería. Además, y la persona nunca ha hecho una evaluación de su vida, qué dones, qué talentos tiene, y desde joven no empieza un proceso de desarrollo. Obviamente, cuando llega, ya han pasado, qué sé yo, llega a tener 45, 50, 60 años, tiene menos oportunidades, es más difícil comenzar de abajo, ha establecido un sistema de gastos por acá, si empieza con un trabajo que no ofrece tanto remuneración, no puede cumplir con sus gastos, la persona tiende ahora a buscar una solución rápida, tiene la tendencia a esperar que llegue un trabajo que lo saque, que haga un negocio, que lo saque de todos sus problemas. Lo que pasa es que el negocio nunca llega. Entonces, mucho más difícil a esta edad de empezar de cero. Pero no hay otra solución.
La única solución que uno tiene es empezar a ser práctico y determinar, ¿estoy yo dando los pasos que son correctos? Hay personas que se van al extremo de vivir orando y no buscando trabajo. O hay personas que quieren hacer cosas que no están capacitados para hacer y quieren empezar a vender cuando no saben vender. Yo no vendo nada. Yo tengo un amigo que puede vender a su mamá si quiere. El tipo vende todo, yo no vendo nada. Yo empecé como vendedor cuando pasé esta crisis y me dieron el trabajo más difícil, vender máquinas de escribir IBM reconstruidas. Pasé 6 meses y no vendí una. Pero no era mi don, no era mi talento tampoco. Tampoco era mi don y mi talento ser lavador de carros, pero era una buena oportunidad. Así que hay veces, el asunto no es una respuesta específica, sino que hay que analizar la situación de cada persona. ¿Cuánto tiempo ha pasado en esa situación? ¿Ha tenido circunstancias que ha despreciado? ¿No quiere aceptar un trabajo que por lo menos lo mantiene? Es decir, hay muchas cosas que tienen que ser tomadas en cuenta. Pero sí, mientras más pasa el tiempo, y esto es para los jóvenes, mientras más pasa el tiempo y uno no va definiendo su vida, luego mucho más difícil es poder empezar de nuevo para poder lograr tener éxito en lo que uno hace. Desarrollar, aún en los estudios, hay muchachos que me dicen, pastor, estoy estudiando en 2º año de mi carrera y quiero retirarme. Voy a perder mi tiempo. No, si descubriste después de 2 años que esa no era tu carrera y tienes una orientación apropiada, una orientación profesional y tienes que empezar de nuevo, no perdiste. Pues yo soy contador. No perdí mi tiempo como contador, ¿no? No utilizo para nada mi contabilidad ahora. Pero Dios me llamó a otra cosa. Pero cuando uno es responsable, todo se va construyendo, todo lo que va aprendiendo se va construyendo. Entonces, en tu situación es más difícil, pero hay que hacer una evaluación. Estoy dedicando suficiente tiempo a buscar una nueva oportunidad. ¿Es esa nueva oportunidad acorde con los talentos que tengo? ¿Esa oportunidad que estoy buscando se la dan a personas de mi edad o no se la dan? ¿Puedo empezar mucho más bajo que las expectaciones que tengo solo sobreviviendo? Entonces, porque el problema de muchas personas que no logran sobrevivir es que su autoestima se va al suelo y entonces ya no tienen capacidad para lograr ninguna cosa. Así que, pero cuando uno está trabajando, aunque sea en lo más mínimo y en el trabajo más humilde y sencillo, sí tiene una motivación para seguir adelante en su busca de una nueva oportunidad. ¿Ok? ¿Una pregunta más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. No sé, hay una situación que me pasa a veces. Uno va por la vida tratando de cumplir objetivos y a veces llega el momento en que me pasa a mí, me siento enjaulado, siento que no hay un camino o no veo una solución. Sigue los días, me levanto con la misma actitud y con las mismas fuerzas o incluso más para seguir avanzando. Pasan los días y me salgo de esa jaula, pero llega una nueva jaula con nuevos retos y nuevos problemas. ¿Qué uno debe pensar o cómo puede llevar la vida para salir, no más fácil, sino poco más fuerte para la siguiente jaula que va a venir? Explícame jaula. Problemas de la vida. No. Ok. Mañana voy a hablar un poquito de aquello. Todos en la vida enfrentamos problemas y todos encontramos personas complicadas, difíciles y todos tenemos algún tipo de enemigos en la vida. Todos. Hay algunas cosas que hay que ver. Primero, la formación de uno. La palabra de Dios dice que la semilla cayó en algunos entre espinos. Y sí, es un cristiano, pero entre espinos. Ahora, las espinas estaban allí. Entonces hay cristianos que llegan con muchas espinas y nunca se las sacan. Y entre esas espinas, por ejemplo, voy a hablar un poquito mañana, está el resentimiento, un gigante sutil que nos produce amargura, el temor, gigante intimidador que nos impide la acción, la soledad, gigante astuto que nos conduce al aislamiento,
La culpa, gigante insistente que nos mantiene en el dolor. Hay muchas espinas gigantes que se aparecen en nuestra vida y que nos impiden la posibilidad de ir al éxito. Y aquí está el problema. Mientras no venzamos nuestros gigantes, nunca somos exitosos. Otra cosa más. Todo gigante que está frente a mí es mío, no es de nadie más. Está hecho para mí. Entonces, ese gigante hay que tener una estrategia para vencerlo. A veces son gritos o el silencio y caen las murallas. Órdenes ridículas de Dios. Pero yo quisiera que frente a todo problema me pegue 10 gritos y se acaba el problema. Que es todavía lo que hacen muchas personas. Por ejemplo, en mi país, cuando se espiritualiza la vida, en mi país, pues teníamos una presidenta atea agnóstica tremenda, la Michelle Bachelet, y entonces los hermanos se unieron para ir a dar vueltas alrededor de la moneda. Y alguien dijo que la profecía era que den vuelta por 7 años. ¿7 años? No, pero era una vez al año. Pero usted había que dar vuelta. Entonces, una vez al año iba a dar vuelta. El problema es que llegó la 8ª vez y todavía no salía. Entonces, yo le dije a los pastores, el problema no es los demonios que están dentro. El problema es que ustedes los metieron. Ellos votaron por ella. ¿Cómo vas a ir a pedir luego que Dios saque los demonios que ellos mismos metieron? Entonces yo quisiera que con 5 piedras y una onda cayera mi gigante. No, yo he tenido que vencer gigantes. Yo fui una persona muy temerosa, mucho temor, vergonzoso, fui muy flaco, tenía vergüenza de mi esqueleto cuando me ponía short, no quería jugar fútbol, me daba vergüenza. Tenía temor de subirme al público. En Navidad, que mi padre me daba poesías para decir, pues, me ponía a llorar. Mi primer sermón a los 15 años se tituló Lágrimas, lloré todo mi sermón. Así que yo tuve que vencer gigantes también, no ha sido sencillo para mí. Fue tan lindo que yo entré a mi conferencia a la primera escuela y vi allí más de 500 jóvenes, más alto, y le entregué una conferencia un poquito más alta. Llegué a la siguiente escuela, me senté y veo puros preadolescentes y adolescentes. Y veo sentadito allí un chiquito flaquito, morenito así. Todos los demás hablando y él así. Teníamos un amigo que estaba cantando, un lindo cantante de Medellín, y él estaba cantando y el chiquito estaba. Y cuando él cantaba un poquito así. ¿Sabe qué? Me vi yo. Así era yo. Yo me vi en mi primer año en el jardín de infantes. Así estaba yo. Doblado, flaquito, temeroso. Me sentaba en primera banca, de ahí en adelante siempre, porque los de atrás eran puros vagos. No, aquí no, hermano, era en la escuela. Pero yo me sentaba en primera banca porque quería aprender, no quería que hablen alrededor mío. Entonces yo lo vi a él y le dije al director, ¿cómo se llama? Estábamos sentados. Me dice, no sé, averígüemelo. Fue a preguntar, Daniel Suárez. Así que yo me subo a mi plática y digo, miren, ¿saben qué? Algunos de ustedes no saben que Dios puede hacer los grandiosos, pero si ustedes me admiran a mí y por tantos años me han escuchado, usted está pensando, yo quiero ser como Él. No, ustedes no saben lo que va a hacer Dios con usted. Tal vez es un flaquito que tiene vergüenza, que le da temor, como era yo. ¿Y sabes qué? Yo tengo un amigo que se llama Daniel Suárez. Y el niñito no sabía si era él o no. Entonces, a ver, ¿dónde está Daniel Suárez? Y todos los muchachos se pararon, ¡allí! Y dije, ven Daniel. Y subió. Y se paró ahí está el video en la iglesia Centro Cristiano de Fe de Anolaima. Entonces,
lo subí, le regalé mi conferencia, Estrategias para la Vida. Y dentro le puse 50,000 pesitos. Usted no sabe cómo cambió la vida de ese muchachito. Nunca más va a ser el mismo. Porque no importa las situaciones que uno haya vivido, tiene que enfrentarlas. Entonces, no podemos permanecer con las espinas clavadas. Hay cristianos que viven toda su vida con las espinas clavadas. Yo tengo que vencer si tengo temor. Si yo soy inhábil en lo que hago, tengo que tomar un curso. Yo no nací siendo consejero. Hay cientos de libros en mi cabeza. Me decía un joven, con esto termino, me decía un joven, pastor, yo quiero ser como usted. Dije, muy sencillo, compra todos mis materiales. Claro, pues si yo demoré cuánto tiempo en escribir un libro. Allí en todos los libros que hay miles de horas. Tienes que comprar, tienes que invertir, tienes que escuchar, tienes que aplicar. Cuando estaba en la universidad y escuché por primera vez a Chuck Swindoll, yo dije, yo quiero ser como él. ¿Sabe qué? Me fui a su iglesia a comprar cassettes. Cada cierto tiempo, yo no tenía mucho dinero como estudiante, iba y compraba cassettes, me ponía a escuchar, me ponía mi casetera aquí, mis audífonos en la noche, mi esposa me decía, estás loco ya vos, solo quieres escuchar, dale, escucha. Yendo a la universidad, regresando a la universidad, escucha, sin saber que un día yo sería su traductora al español. No, yo nunca lo planifiqué, pero yo planifiqué estudiar y planifiqué aprender y empecé a invertir mi dinero. Recuerdo que a veces me sentaba con un cassette de él, empezaba a tomar notas y aquí ponía, esto voy a hacer yo a partir de ahora. Y a partir de ese momento comenzaba a practicarlo. Me decía alguien allá en Olaima, me decía, pastor, ¿cómo salgo de la masturbación? Porque lo que la gente quiere es que uno ore por ellos. Espíritu de masturbación, en el nombre de Cristo, fuera. ¿No es cierto? Y entonces el tipo va a llegar a ver la película pornográfica y nada. Entonces le dije, mira, ven, vamos a hablar. Mira, para salir de eso necesitas, nadie más puede ayudarte. ¿Tú has orado? Sí. ¿Ayunado? Sí. También me han exorcizado, pastor. Ok, está bien. Entonces, Dios ya te respondió 3 veces que no. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, lo mismo que hizo Pablo. Vas a tener que aprender a vivir en la gracia de Dios, yendo en contra de tu naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo lo hago? Oh, muy sencillo. Vas a empezar poco a poco. Tienes que desarrollar algo que tienes, ya tienes. Se llama dominio propio. Lo tienes, no tienes que pedirlo. Pero el dominio propio es un músculo que tiene que ser ejercitado. Entonces querías masturbarte, lo hacías cada 3 días, ahora lo vas a hacer cada semana. Me miró con los ojos. Claro, porque yo prefiero que lo haga una vez a la semana a que lo haga cada 3 días, ¿o no? Están espantados, ¿no? Que no hacen lo mismo con bajar de peso, que no es lo mismo. Que no es lo mismo con la gula, que no es lo mismo con el robo, que no es lo mismo con el maltrato, que lo mismo. Me decía alguien, pastor, estuvimos hablando de algunos gigantes y le dije, el gigante de la ira era el más mencionado, el de la ira, pastor. No, el gigante de la ira, mañana vamos a hablar un poquito de ese, cómo lo vencemos. Pero se necesita ir poco a poco, aplicando dominio propio. Tanto lo ejercita que luego empieza a utilizarlo correctamente y se hace parte de su vida. Somos nosotros los que queremos soluciones así, ¿no?
Pero no todas las soluciones son así. Por eso, queridos, el éxito es aprender a vivir con excelencia la razón de nuestra existencia, aprender a vivir para la razón de nuestra creación, y el fracaso es todo lo contrario. Es saber que Dios me creó con propósito, no cumplirlo. Saber que mis manos tienen un propósito, utilizarla para otras cosas. Saber que mi sexualidad tiene un propósito, lo hago a mi manera. Saber que el matrimonio tiene un propósito, lo hago como me gusta. Y me convierto en un extractor, en un igualador. Pero para cumplir el propósito de Dios tengo que ser un dador. Amén, ¿comprendido? ¿Clarito? Muy bien. Puestos de pie, vamos a orar, querido. Atrás tengo algunos materiales que pueden ayudarle a comprender un poco más de algunas cosas que he hablado aquí. Señor, tú eres un dador por excelencia y viniste para servir, para dar tu vida, y quieres que nosotros vivamos de la misma manera. Tú no permitiste que nadie abuse de ti. Tú hiciste las cosas correctas, amaste, tuviste compasión, tolerancia, no de acuerdo al sistema de este mundo, sino de acuerdo a la revelación bíblica. Señor, gracias por mis hermanos, ayúdale a que esta plática haya sido un buen momento de reflexión que les motive a tomar diferentes acciones. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, dador, servidor. Amén.